Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Eh, bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la Virgencita Milagrosa. Quiero que le pidas en este instante ese milagro que tanto anhela tu corazón. Listo, ya está y ya está hecho. También puedes escribir hecho está en los comentarios del video para reafirmarlo. Vamos a hablar hoy acerca del amor para mis solteritos y también acerca del dinero. Le envío un mensaje muy especial a mi hermana Normita, que la quiero muchísimo y que es Géminis y que siempre me ve. Bueno, para ustedes un mensaje especial en este día de hoy. Me dice el arcángel Rafael, hoy eres abrazado o abrazada, mi querido Géminis, por la luz, por tus guías angelicales y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de Dios. Entrégame cualquier preocupación y llegará a ti el milagro que más necesitas en este momento. Bueno, qué mensaje tan lindo para ti, mi querida Géminis. Siéntete abrazado, amado o amada. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar contigo que estás enamorado, enamorada con esa persona, no importa si estás en contacto cero. ¿Listo? Vamos a ver cómo está esta situación. Vamos a sacar varias cartitas. En esta ocasión, bueno, me habla aquí en las cartas que hay una persona tal vez un poco mayor que ustedes, de signo Géminis, Libra o Acuario, signos de aire, al igual que tú, mi querida Géminis, que está utilizando ciertas artes oscuras para quererlos separar a ustedes dos. Es una persona que tal vez está interesado o interesada en los dos, en uno de ustedes dos, o que simplemente no los quiere ver juntos. Si ya han identificado a esta persona, bueno, es momento de pedir mucho por esa persona porque se está labrando un karma bastante negativo a este personaje. Bueno, también me dicen las cartas en este instante que ustedes dos son una relación para largo plazo. Ustedes no son una relación de la noche a la mañana. Si recién se están conociendo, bueno, les auguro mucho amor, les auguro mucha entrega el uno y el otro. La verdad es que la relación de ustedes parece ser una relación bastante apasionada, una relación que causa envidias y ha causado envidias no solamente de esta persona, sino también de esta persona de acá, signo Aries, Leo, Sagitario, signo de fuego. Es una persona con una energía bastante femenina que quiere lo que ustedes tienen, pero, o sea, lo que ustedes tienen ahora es fuego realmente, es pasión entre ustedes dos, están viviendo como una luna de miel en la relación que ustedes dos están construyendo. Y si ven que algo extraño está pasando, bueno, aquí hay una persona y aquí hay otra haciendo porras para que ustedes dos se separen. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales, mis queridos y mis queridas Géminis. Bueno, vienen alegrías, vienen cosas bonitas definitivamente. Viene como, no sé, es bueno protegerse, ¿no? Es bueno proteger la relación, tal vez con ciertos baños, dulces amargos, con orando, vibrando alto, vibrando en amor, bueno, ese tipo de cosas. Porque estas dos personas van a seguir estando presentes en la vida de ustedes casi que permanentemente, listo, entre ustedes dos, y van a ser como esa piedra en el zapato. Ustedes dos se aman, ustedes dos se quieren, ustedes dos realmente quieren estar juntos y construir algo muy bueno, y lo van a lograr definitivamente. Y esta, te repito nuevamente, las cartas me dicen, esta relación es para largo plazo, no es para un corto plazo. Bueno, la relación de ustedes es una relación bastante buena. Es una relación que sí tiene altos y bajos como cualquier relación, pero son más los altos que los bajos para ustedes dos. Están en una época bonita, te aconsejo muchísimo hacer planes, hacer proyectos, comenzarlos a hacer realidad. Bueno, es una época bonita, es una época buena en la que ustedes están viviendo en este preciso instante. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión, en este instante. No se olviden de los sueños, de los deseos que ustedes dos tienen, conózcanse bien, a ver qué te gusta a ti, qué no te gusta, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos quitar,
para ser cada día mejor ustedes dos. El éxito de esta relación es la fuerza, la fortaleza, que se conviertan los dos en un solo corazón y que lo sigan siendo así de esa manera definitivamente. Por mucho que se empeñen estos personajes que te digo, no los van a poder vencer para nada, absolutamente para nada. Se van a tener que quedar con los crispos hechos porque esta es una relación fuerte, es una relación bonita y esta es una lectura bonita también para ti. Te dice el arcángel Miguel en este instante: tu energía es muy fuerte y tiendes a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Wow, me están diciendo en este instante tus guías espirituales que quién te dice a ti que no, que te puedas convertir en un coach, en un consejero, consejera, tú y tu pareja o los dos o cualquiera de los dos, eh, consejero para otras parejas, porque mira, la relación de ustedes es una relación muy bonita, sí despierta muchas envidias, es evidente en la lectura, pero también despierta mucha admiración y también sería una ayuda para otras personas que quisieran tener una relación tan bonita como la tuya. Y si tú me dices, no, no es así, mi relación no es así de esa manera, yo te digo que lo puede ser. Si tú te lo propones, si tú y tu pareja lo quieren, lo pueden ser. Tienen las herramientas, tienen el amor y tienen la ayuda espiritual también para poder hacerlo. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo valemos oro. Realmente valen oro, valen diamantes. La verdad es que su relación es hermosa, preciosa. O también escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación, en una pareja. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en esta ocasión. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este instante para ti, en este momento. Hay cierta situación relacionada con el trabajo, con el dinero. Me están diciendo en este momento demasiada envidia alrededor tuyo por parte de estas personas que tal vez no se desempeñan tan bien como tú o quieren sencillamente lo que tú tienes o sencillamente quieren molestar, porque hay personas que sencillamente les gusta es molestar a las demás personas. Bueno, este trabajo o lo que tú tengas en este instante como trabajo, como proyecto de vida, como estudio, eso es para de por vida para ti, es algo que te va a dar a ti muchos frutos, muchas alegrías y muchas satisfacciones, mi querido y mi querida Géminis. Eso es una situación que tal vez tú necesitas aclarar con estas personas, que ellos se encarguen de lo suyo, tú te encargas de lo tuyo también y que lleven las cosas como más en paz. Listo, todo eso te va a dar la paz, la tranquilidad para poder avanzar, para poder seguir adelante y para poder hacer realidad todos aquellos sueños y proyectos que tú tienes entre el tintero. Vamos a ver cómo iría esta situación de trabajo, de envidias que está en este momento para ti. Mira, todo sale perfectamente bien. Listo. Si vas a querer invertir, si vas a querer comprar una casa, una propiedad o invertir en algún tipo de negocio, te dicen que sí, que es un buen momento para hacerlo. Espérate por ahí unas 2, 3 semanas para hacerlo. ¿Listo? Hay una mujer o una persona, una energía femenina bastante fuerte de signo Aries, Leo o Sagitario, signos de fuego. Es una persona que habla a tus espaldas y lo va a seguir haciendo así, definitivamente. Inclusive la envidia va a llegar hasta el punto de querer utilizar artes oscuras para poderte perjudicar a ti, pero realmente no lo va a poder hacer. Protégete, cuídate. La mejor manera de protegerse es vibrando alto, en amor, en compasión, en justicia. La compasión no quiere decir que te dejes pisotear, listo, tampoco puede ser así de esa manera, pero es la mejor manera. Aléjate de personas tóxicas y trata de llevar como en tu intimidad, en tus pensamientos o entre las personas más allegadas tuyas,
detengas esos sueños tan grandes, esos proyectos tan grandes que tú tienes para no verte afectado por la envidia, por los celos de otras personas. Eres una persona que viene como de abajo, de una situación bastante dura, bastante amarga, diría yo. Y eso, ese avance, ese crecimiento tuyo ha generado demasiadas envidias, no solamente en esta persona, de esta energía femenina, sino en otras personas. Pero tú vas para adelante, definitivamente. No te dejes dominar por como la rabia o la ira, o no te dejes, ¿cómo te digo?, llevar, ¿listo? Por los momentos o por las palabras de estas personas, más bien, déjalas que hablen, defiéndete cuando tengas que defenderte, no te dejes pisotear y avanza y sigue adelante con tu camino. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en esta ocasión a ti, mi querido y mi querida Géminis. Mira, también me hablan y me confirman acerca de esta persona que te digo de energía femenina, es alguien que se muestra como un amigo, como una amiga para ti, y no lo es tanto, mi querido y mi querida Géminis. Te dice el arcángel Metatrón, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al aquí, a la hora. No te enfoques ni en el pasado tanto, ni en el futuro con tanta ansiedad. Nosotros te guiaremos como con guías e inspiración para lograr tus objetivos. ¿Listo? No te me desesperes, aléjate de personas tóxicas y bueno, vamos para adelante. Mi querido y mi querida Géminis, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esa es la lectura para ti. Ahora vamos con el dinero. Vamos a sacar dos cartitas. Bueno, aquí ya salió una. Aquí salió la otra, definitivamente. Me estás diciendo que te fijes muy bien en esos proyectos o esas inversiones, negocios o trabajos que te están ofreciendo, si es realmente como te están diciendo. Hay personas que te están diciendo mentiras. Listo. Y la verdad es que te están queriendo como engañar con cierta situación del dinero. Listo, si vas a prestar dinero, prestarle a alguna persona dinero, no te lo van a devolver. Tampoco es buen momento para pedir dinero prestado. Mira, con relación al trabajo, tal vez está surgiendo cierto tipo de relación con una persona que podría ser el signo Tauro, Virgo, Capricornio. No te conviene absolutamente para nada tener esa relación en medio del trabajo. Si vas a tener una relación así con alguien del trabajo, que sea por fuera, listo, que lo que suceda con respecto a su romance, su relación, su amistad especial, que sea totalmente por fuera. Cuídate mucho de la traición, listo. Hay unas personas muy, muy traicioneras alrededor tuyo con respecto a tu cuestión del dinero. No te dejes llevar por que te digan hoy dame $1,000, mañana te doy $1,000,000, eso no es así de esa manera. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.